Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos otra vez a una nueva edición de Luz Latinoamericana, un ciclo de charlas que estamos haciendo en el estudio de Sofía Costa Lighting Design Studio, en el cual entrevistaremos y charlaremos con distintos diseñadores e iluminadores perdón, ¿podemos arrancar de vuelta? Sucede. No pasa nada, Lili. Dale, vos, ustedes mándenle, ustedes sigan. Okay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Lía, soy diseñadora asociada de Sofía Costa Lighting Design Studio y hoy les presentamos una nueva edición de Luz Latinoamericana. Es un ciclo de charlas en el cual nosotros entrevistamos y hablamos con distintos diseñadores e artistas latinoamericanos que trabajan con la luz. En el día de hoy les queremos presentar a Carmen Valle, que ha colaborado por más de 9 años en los despachos de iluminación más innovadores de México, cumpliendo así una amplia trayectoria que la ha llevado a dirigir proyectos de iluminación de manera aleatoria del tipo experimental, como James Turrell, Full Diorama de Guillermo del Toro, interiorismo para restaurantes, desarrollo de proyecto para piezas de land art por Paolo Montiel, iluminación monumental como la Cátedra de Puebla, Cosmovitral de Toluca, XYZ Show en el Auditorio Blackberry, proyectos ejecutivos para hoteles y residencias. Entre los despachos y firmas de arquitectura para los que ha trabajado están Slot Studio, Sam Arquitectos, Vieira Arquitectos, Atraform, Teodoro González de León, Rodkin Arquitectos, solamente por mencionar algunos. Su experimentación con la luz le ha permitido comprender diversas técnicas aplicadas en la iluminación, tanto monumental como arquitectónica, museográfica, escultora, teatral y hasta de show. Bueno, bienvenida Carmen Valle, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias por aceptar, estamos muy contentas de poder entrevistarte a vos, tanto como diseñadora y arquitecta latinoamericana, como también como mujer, y quiero arrancar una primera pregunta que es, ¿cuál es tu vínculo con la luz y qué es lo que te impulsó a querer trabajar con ella? Bueno, pues el vínculo nace desde cuando yo empiezo a trabajar en Ciudad de México. Tiene un proceso porque antes de trabajar en Ciudad de México yo vivo en una ciudad que está a 2 horas y media de México, que se llama Puebla. Ahí me encontraba radicando, entonces tengo una oportunidad de ir a un congreso de iluminación que se desarrolla en la ciudad de Oaxaca. Oaxaca está más o menos a unos 4 horas también de Ciudad de México. Ahí tengo la oportunidad de conocer a varios arquitectos porque asisto a una bienal de arquitectura donde me toca estar en el backstage apoyando a una amiga que era quien desarrollaba en ese momento esa bienal. Entonces, pues me meto ahí, sabes, tras bambalinas, en este mundo que de repente no se ve, ¿no? Siempre ves como el frente y toda la organización, pero atrás, pues bueno, hay todo un mundo de personas que están platicando, que están conversando, que están intercambiando información. Entonces, fue una muy, muy buena oportunidad. Conozco directamente a varios arquitectos, entre ellos está Isaac Proy, está Bernardo Gómez Pimienta, Augusto Quijano. Tuve la fortuna de todavía convivir con don Ricardo Legorreta, que después, bueno, en el 2011 ya él parte de este mundo. Y pues todo este mundo y esta convivencia te genera una apertura y otros conocimientos y otros intercambios. En esa bienal también asisten el equipo de las personas que participan en los proyectos que se van a premiar. Obviamente, pues todos son jóvenes, todos son coordinadores, algunos son managers de esos despachos, y pues se hace una bonita convivencia. Entre ellos, pues bueno, conozco a gente que trabaja para Bernardo Gómez Pimienta, y un par de meses después
me hablan de esta oficina y me invitan a trabajar con ellos. En ese momento se está desarrollando un proyecto, un concurso para la renovación de un museo en la ciudad de Puebla. Entonces, como yo estoy obviamente viviendo en Puebla, pues soy el contacto para poder hacer esa implementación de ese concurso. En este trayecto prácticamente me dicen, ¿sabes qué? Es un trabajo temporal de unos 3 meses, ¿quieres intentarlo? Yo la verdad dije sí, o sea, es una buena experiencia de conocer a nuevas personas también, de conocer otro mundo de trabajo que es ya una oficina reconocida. Entonces empiezo a trabajar con ellos, me mudo a Ciudad de México, no tengo mucho tiempo para decidir, pues tal vez en un mes, ¿no? O sea, fue en 15 días que yo tenía que decidir si aceptaba este trabajo temporal o de plano les decía, ¿sabes qué? Obviamente no. Entonces me decido y digo, adelante, vamos a trabajar con ustedes y finalmente me quedo 6 meses trabajando con Bernardo Gómez Pimienta, una experiencia muy, muy bonita. La verdad, todos los jóvenes que están empezando en temas de arquitectura o a lo que se quieran dedicar, por favor, háganlo porque es parte de una experiencia que se comparte, pero que además se aprende mucho. Bueno, obviamente radicando en Ciudad de México, empiezo a crecer mi vínculo de amigos. La verdad es que hay personas increíbles con las que tú compartes información y tengo la fortuna o la suerte de conocer de manera no directa bajo la oficina, sino como amistad, a Gustavo Avilés. Entonces Gustavo Avilés, bueno, para los que no lo conocen, es pionero en iluminación en la Ciudad de México. Él ya lleva más de 35 años dedicado a hacer iluminación en México. Fue uno de los primeros, ¿no? Una consulta, ¿específicamente iluminación de arquitectura u otros tipos de diseño de iluminación? Iluminación arquitectónica. Gustavo es especialista en eso. Ajá. Hace iluminación monumental, iluminación para oficinas, o sea, proyectos enormes, aeropuertos, ya se imaginarán. Entonces, con Gustavo Avilés entré en una etapa no como a trabajar, sino primero hice un vínculo amistoso. Tuve la oportunidad de conocer a su esposa, que ya no se encuentra con nosotros, Maggie, y a sus hijas. Entonces yo desarrollé como un vínculo fraternal con ellos, familiar, ¿no? Ellos son increíbles personas, me abrieron la puerta de su casa. Entonces mi relación con Gustavo siempre ha sido, puedo decirlo, como especial, ¿no? En ese trayecto en la que yo conozco a Gustavo, posteriormente él me invita ya a trabajar directamente en su oficina, ¿no? Entonces, cuando yo llego a la oficina de Gustavo, o sea, es un mundo de gente, es muy grande en ese momento la oficina, entonces lo sentía hermético porque como cuando tú llegas a trabajar a una oficina, pues eres como el extranjero que llega y se mete al equipo, ¿no? Obviamente el esfuerzo es más porque yo empiezo a conocer este mundo de la iluminación y dije, bueno, de aquí soy yo, esto es lo que quiero hacer. Entendí que la luz es una energía, es una materia y es algo con lo que puedes trabajar para aportar algo más, para crear, ¿no? Que al final es eso. En ese momento, el empezar a entender el medio de la iluminación, pues es algo que a mí, a través de la curiosidad, me impulsa a explorar esto. Ya estando ahí, yo llego a trabajar el proyecto de la Catedral Metropolitana, que en ese momento se estaba gestionando con una institución cultural aquí en México, y pues es como
no llegué a hacer un proyecto de oficina o de una residencia, sino que fue así de aviéntate al ruedo, como lo decimos aquí en México, y pon todas tus ganas y tu energía para poder conocer esto, ¿no? Entonces, ahora lo analizo y lo veo como algo muy afortunado. Por ejemplo, en ese momento trabajábamos con aditivos metálicos que hoy en día sabemos que ya están desapareciendo o ya no existen. Pero bueno, en ese momento esa era la tecnología que podíamos utilizar. Los recursos eran limitados en temas de ópticas, únicamente había ciertas potencias, no había tanto ahorro de energía. Hacíamos pruebas nocturnas, nos trepábamos ahí. Imagínense a las 2 de la mañana estando ahí con el frío y todo, teníamos las grúas con los luminarios probando, haciendo cambio de luminarios, en fin, son experiencias que se las cuento ahorita y son como una memoria muy bonita para mí. Amigos también que venían de intercambio de Alemania, que bueno, ya después se continuó esa amistad. Entonces así es como yo empecé a vincularme con la luz y sobre todo en querer trabajar con ella, ¿no? Porque lo viví de manera experimental, ¿no? Y sobre todo que la escuela fue así, ¿no? Sí. Fue de, llénate de todo esto, abre todos tus sentidos y escucha lo que está pasando, ¿no? En fin, ese proyecto de que sí tardó prácticamente año y medio en desarrollarse, fue con el primerito que empecé a involucrarme en este tema de la luz. Increíble, ¿no? Aparte, como decís vos, tipo de buenas a primeras, y ya de lleno un proyecto enorme. Exacto, sí. Entonces, yo no tenía tiempo para decir, ¿y esto cómo se aprende? Y tampoco tenía tiempo para explorar, ¿no? Así, darme el chance. Entonces, empiezas a ver catálogos, empiezas a ver planos y empiezas a contactar gente, con los técnicos, con Gustavo incluso. Gustavo es una persona muy intensa a la hora de trabajar en el taller, debo decirlo. Entonces, se requiere mucha certeza cuando hablas con él. Si no hablas con los técnicos adecuados, olvídate. O sea, era como, ¿sabes o no sabes, no? Entonces, son pruebas que te ponen en reto, pero ese reto también es bueno porque entonces a ti te impulsa a querer desearlo, ¿no? A querer hacerlo. Sí, es un desafío, es aprender el oficio haciéndolo directamente. Así es. Y hablando de esto, después vos en todo lo que fue tu carrera, no solamente, digamos, pensando en tu formación y toda la experiencia que ganás durante tus trabajos, quería consultarte también si tenías algunas personas o algunos trabajos que te inspiren o que tengas de referente al momento de trabajar con la luz. Bueno, pues por mi formación siempre me ha inspirado la arquitectura, siempre me ha inspirado el arte, el paisaje, la fotografía, son cosas que he venido estudiando. Entonces, son herramientas que a mí me permiten hacer, ¿no? También disciplinas. Por ejemplo, la fotografía es una herramienta que utilizo mucho a la hora de mi trabajo. También eso me ha permitido a mí hacer trabajos para hacer catálogos, ¿no? En algunas oficinas en las que yo he estado trabajando, pues me dedicaba a hacer la fotografía de las obras que en ese momento se hacían para el reporte fotográfico. El tener una cámara es como hacer una pequeña reflexión a la hora que nosotros observamos. Nuestro ojo parpadea demasiado rápido, entonces la cámara te permite por lo menos ver un poquito más lento, ¿no? Y hay cosas que no percibimos así a simple vista, entonces sí recomiendo siempre, por ejemplo, usar una cámara, un equipo fotográfico, porque es divino ver ese momento, ¿no? Que queda plasmado. También me inspira
la física, y eso es porque me gusta leer mucho ese tema de la física. Y siempre me gusta recordar en este tema de la reflexión que hace Albert Einstein en el tema este de la luz, que es una radiación electromagnética. Entonces, él habla de que pues la luz es una onda, ¿no? Y es una partícula que al final es un fotón, donde esta misma partícula no tiene masa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que no tiene masa y que puede viajar a la velocidad de la luz, es algo impresionante. Sí. Entonces, en esa reflexión ya le estamos dando una especificidad a la luz, ¿no? Entonces, puedo decir que la luz es la materia con la cual nosotros creamos. Si hablamos, por ejemplo, de la pintura, Kandinsky es alguien que también me inspira. En el libro este que habla sobre punto y línea y raya, punto, línea y plano. Sí. Bueno, Kandinsky también ha sido como una referencia, ¿no? Porque él habla de los elementos básicos, el punto, así, la línea y el plano. Entonces, si los hago referencias o los referencio en temas de iluminación, esa también es una inspiración, ¿no? A la hora de hacer un concepto o de hacer una creación, esa idea o esos elementos los puedo aplicar para hacer una representación, ¿no? Entonces deja de ser un objeto 2D que al final se transforma y se convierte en un volumen. Entonces lo puedes considerar como algo que ya tiene volumen y que al final te genera una mirada en ese espacio. ¿Quién más me inspira? Pues bueno, como diseñadores de objeto está Piero Castiglioni, que él es un gran maestro para esas cosas, para ese arte en cómo adopta el objeto y lo transmite y lo transforma. También en temas museográficos, él trae proyectos muy interesantes que son analizados a partir de su óptica. Creo que ellos, como inspiradores y en cuestiones de trayectos, han logrado dejar una huella, que al final eso también es lo que pretende el diseño. No solo es resolver algo momentáneo, sino que trascienda a través del tiempo, y eso significa que entonces sí está funcionando, ¿no? De mujeres me gusta decir que Leni Svendiga, ella a través de su inspiración y de su manera de mujer, de cómo compartir el arte y el activismo a través de sus proyectos. De Leni, que vale la pena decirlo, que ella transmite su pasión a través de su creatividad, reflexionando en el entorno inmediato del paisaje urbano nocturno. Ella, por ejemplo, lo que me encanta es que trabaja y colabora mucho con urbanistas, con paisajistas, con otras disciplinas. Entonces, cuando tú trabajas de esa manera colaborativa, el proyecto se enriquece muchísimo, porque no solo estás diciendo que es una verdad absoluta, sino que también a través de otras cosas tú enfocas también ese proceso, y entonces se vuelve mucho más rico y mucho más entregado a lo que realmente necesita en ese momento ofrecer el proyecto. Sí, como que vamos todos en una misma dirección y coincidimos todos en llegar a ese punto. Exacto, pero lo que vale la pena recalcar es a través de su mirada, ¿no? A través de su especialidad, que si es un urbanista o es un paisajista, yo creo que son muy válidos también la forma en cómo perciben ellos. Sí, sobre todo porque son trabajos que, digamos, salvo que uno sea un artista plástico lumínico, que labura cada uno solo en su estudio, siempre tiene que laburar en equipo y siempre tiene que poder comunicarse con el resto también. Exacto, es como pues el simple intercambio, ¿no? Incluso nosotros ahorita lo que estamos haciendo
es enriquecernos, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Creo que eso es el intercambio de información lo que más nos va a permitir a nosotros poder llevar como una conclusión mucho más acertada a lo que estamos haciendo o compartida, ¿no? Incluso. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Vos pensás que, tenés alguna otra inspiración o alguna otra persona? No te quiero cortar antes de seguir con la siguiente pregunta, si no sigo. Creo que esos serían como los puntos principales con los que me identifico. Ok. Entonces, continuamos. ¿Tenés alguna estética en particular, tipo que vos veas tu trabajo y digas, bueno, yo acá me gusta trabajar con estos colores o con estas formas o en esta estética o mismo de esta manera, capaz? No, creo que sería como encerrarme como en una sola idea, ¿no? Si lo referenciamos un poco como al estilo, sí. Creo que ahí sí me haría la pregunta más bien de quién soy yo para tipificar el diseño de iluminación, ¿no? Esa sería como la pregunta. Sí. Porque a través de ese estilo o lo que yo hago, reconozco mis límites, pero también esas limitaciones me hacen formar mi estilo. Es decir, todo se basa en un análisis previo, en una dirección misma del mismo proyecto, de todo lo que involucra el proyecto. Afortunadamente, a mí no me gusta hablar como de recetas, porque he visto que ya de repente se aplican recetas como de cocina, y así de, pues, ¿por qué es esto? Así tiene que ser, y porque puede funcionar, y porque esto ya lo hemos visto. Entonces, ahí es cuando perdemos ese límite, ¿no? O sea, lo llamaría así como ese límite. Porque no es que tengamos una sola marca y digamos, esta es la que tiene que ser para este proyecto. Siempre tenemos que hacernos esa reflexión de cuál es lo mejor y lo más indicado para el proyecto. Entonces, el estilo, no sé si se define como decir minimal o, no sé, barroco, ¿no? Esos términos de arquitectura que siempre nos han enseñado. Sí. Pero creo que sí me he dado cuenta que soy lo que necesita el proyecto y eso es lo que necesita. No te voy a proponer más de lo que no, por simplemente venderte o por simplemente decir es que más luz es mejor, ¿no? Claro. Esa reflexión sí la hago siempre en cada uno de mis proyectos, así sea el más chiquito o el más grande, siempre lo hago. ¿Qué otra cosa puede definir mi estilo? Que me gusta colaborar mucho. Cuando hay proyectos, obviamente, que nada más vienen dedicados a mí, pero si hay colaboraciones, a mí me enriquecen mucho y enriquezco a los otros. Entonces, esas son de las cosas que siempre están presentes. Siempre las he visto, ¿no? Porque han sido una manera para generar proyecto y hacer eco de lo que hacemos como diseñadores, ¿no? Entonces, si nos vamos como solito, lo veo más limitado, lo veo más reducido, lo veo como que se puede ensimismar incluso. Entonces, no me gusta hablar como de un proyecto ensimismado, sino más bien mucho más aperturado, mucho más compartido. Sí, coincido. También muchas veces, no sé si lo verás así vos también, pero como que en la parte más técnica de los proyectos es como, bueno, con esto se llega a la eficiencia de lo que se quiere hacer, pero eso también a veces corta la experimentación con el material. ¿Sí? Como diciendo, ponele, en teatro como, no, las calles en teatro se usan así y siempre se usaron así, y es cierto que es lo más eficiente de la manera más eficiente usar una calle en teatro. Totalmente de acuerdo. Sí. Pero de golpe eso también te corta decir, bueno, no, ¿y qué pasa? O sea,
¿qué pasa si pongo otra cosa? Sí, creo que a veces entiendo que tenemos que hacer uso de las normativas, como dices, de, pues, o sea, aplicaciones que tenemos que implementar. Hay que verlas como una cosa que son parte del proyecto, pero que no sean las limitantes, ¿no? O sea, todo eso es un equilibrio que hay que formar a la hora de hacer un proyecto para que precisamente no se vea afectado el proyecto, porque muchas veces, por hacer caso a todo este tema de las normativas, se vuelve mínimo, ¿no? Entonces, si el proyecto iba a ser algo mucho más expresivo, mucho más tangible para el cliente, pues bueno, se acaba siendo como una regla de 3, ¿no? En donde si no sigues estas reglas, pues estás fuera del proyecto, ¿no? Entonces hay que intentar hacer un equilibrio entre lo que es la normativa y lo que es nuestro proceso creativo, que eso es una parte, es la parte más importante de nosotros como diseñadores, la parte creativa, ¿no? Porque es la parte humana con la cual nosotros referenciamos y expresamos el desarrollo de todo esto. Sí, totalmente de acuerdo. Y hablando de proyectos, ¿vos tenés algún proyecto que digas que marcó un antes y un después en este modo de vincularte con la luz? Digamos, después de este primer encuentro que tuviste, que nos contaste, ¿tenés alguno que digas, yo de acá di un giro en mi vida, a partir de acá laburo así? Pues mira, es un camino que lo he visto y ha ido escalando. Sin duda, creo que uno de los que más marcó eso pudo haber sido la participación con Guillermo del Toro, porque ese proyecto fue muy limitado. Guillermo del Toro trajo en el 2019 la exposición de todas sus piezas a Guadalajara. Entonces, pues bueno, la encomienda era hacer una escena de una de sus películas que se llama El Espinazo del Diablo, donde sale un personaje que se llama Santi. Entonces, bueno, replicamos la escena de ese fragmento de esa película. El problema no el problema, más bien el reto es que había muy poco presupuesto, no había planos, llegamos en vivo, se construyó un escenario que se rehizo 2 veces, entonces habíamos hecho una prueba y se volvió a construir porque literal, o sea, el que hace la parte artística que venía de parte de Guillermo del Toro no le gustaba y entonces decía, no, y es que aquí este material no es así y en fin, había unas puertas de cristal que no sabíamos que iban a andar, entonces todos esos detalles cuando no los tienes se resuelven como se va dando el proyecto. Sí. El límite de no tener un presupuesto óptimo te hace, no sé cómo lo logramos, pero hicimos que la compra sí fuera como la óptima para ese proyecto. Limitamos mucho el tema de los recursos para tanto nuestros instaladores como para las luminarias que en ese momento íbamos a necesitar, y el tiempo, que no teníamos mucho, entonces no podíamos importar nada, ¿no? Claro. Ahí realmente fue un proceso de experimentación, de maquetear ahí físicamente, y entonces así es como pusimos a punto el sistema. Ese proyecto es una colaboración. Unos amigos hicieron el efecto que parece como fantasma, y en mi caso yo me encargué toda la parte de la iluminación del escenario. En esa parte también hicimos integración de control para que las luces se pudieran atenuar y tuviéramos que esas diferentes escenas que nos pedían, ¿no? Entonces fue una combinación muy, muy extraña, pero finalmente sí lo pudimos resolver. Fue un proceso muy, muy rápido
Y curiosamente eso a mí me permite ahorita, es también una cosa que sucede aquí en México, que todos los proyectos eran para ayer. Entonces, siempre estamos a destiempo, ¿sabes? Hay proyectos muy grandes que los tenemos que desarrollar en un mes y así, entonces tal vez eso a mí me sirvió para que tuviera esa habilidad y esa capacidad de resolver en menos tiempo algo que sí funcione. Por ahí yo lo veía como el reto y el decir que sí se pueden hacer las cosas. Obviamente sí hay un tema de que te desvelas y bueno, ya saben, ¿no? O sea, nosotros trabajamos en la noche. Sí. Pero sin duda es algo que sí puedo decir que marca el proceso de hacer las cosas. Sí, no, digamos, no todos los días uno tiene la oportunidad de decir, bueno, no, voy a recrear una escena de Guillermo del Toro. Un montón. Así es. Sí, y esa vez que nos invitaron, como colaboré con estos amigos, pues bueno, también ellos estaban muy nerviosos, todos estábamos muy estresados. Trabajar con el que es el director creativo en ese momento, pues es una persona muy exigente, entonces tienes que estar como muy, muy, muy presente con ellos. Si te dicen este cambio es para mañana, se tiene que hacer porque no hay tiempo. Después estábamos maqueteando y no sabíamos de qué tamaño era la pieza, entonces nos hicieron llegar un maniquí de 90 centímetros y pues medio dijimos, pues bueno, esto puede funcionar. Al final cuando salió la pieza real, porque los traen en contenedores y en cosas muy específicas, cuando la saca la pieza, el sheriff, que así le llaman, la pieza era más chiquita y más gordita y entonces vuélvete a mapear otra vez, vuelve a mover las luces y así, ¿no? Es un proceso. Pero pues esos tiempos se acortan porque ya te dicen, ¿sabes qué? Ya es que la inauguración es para mañana y no podemos esperar. Entonces, pues ese es el trabajo que se da en ese tipo de proyectos. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando desde que los llamaron hasta el estreno hasta la inauguración? Pues si fueron 3 semanas fue mucho, pero fue una cosa muy, muy rápida. Por ejemplo, ahí en Guadalajara, pues hay contactos proveedores míos, entonces ahí con ellos tuve que solucionar algunas cosas, otras sí las tenía que mudar desde Ciudad de México para Guadalajara, pero pues, sí, o sea, fueron 3 semanas viviendo en Guadalajara para sacar adelante el proyecto. Wow, tipo, bien picadito, bien a las chapas, sí, increíble. Todo muy, muy rápido y muy, pues sí, resuelto al momento. Sí, increíble. No, qué loco, ¿no? A veces como, capaz que son los trabajos que a uno más lo estresaron en ese momento, porque también entre la presión, la tensión, la falta de trabajo, la falta de tiempo, la falta de sueño también, porque es como, no, bueno, hay que terminar todo para ayer y hay que hacer 1000 cosas y hay que hablar con 1000 proveedores y hay que coordinar y aparte alguien le tiene que dar el ok para seguir. A veces uno dice qué nivel de estrés, pero también muchas veces cuando salen bien es de los trabajos más gratificantes, ¿no? Como diciendo, se logró, se pudo hacer, se superó esa meta. Sí, la verdad es que el esfuerzo vale la pena, ya después verlo ahí y que toda la gente lo disfruta. No se alcanza a percibir porque nadie sabe cómo llegó a ese resultado. Sí. Pero los que estuvimos involucrados sí sabemos todo lo que implicó el reto. Para una escena que duraba, no sé, 15 segundos, ¿no? Si lo quieres ver así, 20 máximo, ¿no? Que era el tiempo que tenía que durar ese diorama. Entonces, bueno, pues así siempre es, ¿no? Como el límite. Sí. Y ahora vamos a dar un giro de 90 grados en la charla y te quería hablar acerca de los proyectos que han surgido
el último año y medio, los últimos 2 años, o sea que la pandemia nos tomó así tipo desprevenido a todo el mundo. ¿Vos sentiste que pudiste reinventarte durante estos tiempos tan cambiantes e inciertos? Lo digo también pensando en el podcast que tenés con Orquídea Vara, Hablando Luz. No sé si querés contar un poco. Sí, hay una etapa de acortar todo, empezando por oficina y personas con las que trabajo, porque todas nos fuimos a trabajar desde nuestras casas. Ahorita los proyectos son así, o sea, van y vienen de persona dependiendo del tamaño del proyecto. Entonces, no es que exista una plantilla, sino que más bien se va ajustando dependiendo del proyecto. Eso sería en términos de oficina. Hablando Luz surge justamente en estos momentos de pandemia, pero curiosamente el proyecto no era para una pandemia. O sea, el proyecto ya se estaba cocinando justo en diciembre del 2019. No nos esperábamos esto de la pandemia y a Orquídea yo la invito a hacer este proyecto porque yo necesitaba a alguien que pudiera intercambiar este tipo de idea y de crecimiento, ¿no? Entonces ella también ya traía una idea que la había cocinado un par de años antes, pero que se quedaba solamente en un blog, ¿no? Mucho más ligero. Sí. Entonces intentamos que esto fuera más allá, ¿no? Entonces la primera idea que surge es a través de un podcast. Entonces, Hablando Luz es un proyecto que nace por el deseo de compartir el tema de la iluminación, por qué es importante y por qué el valor de la luz, ¿no? Hablábamos también de que en ese momento los podcasts, la mayoría de todos de iluminación estaban en inglés y queríamos hacerlo en español. Entonces, era un nicho que queríamos atender y sobre todo dar, ¿no? Es un proyecto altruista porque esa es la finalidad, de compartir, de buscar talentos también de habla hispana, personas latinas, personas que están en este medio de la iluminación, que nos puedan decir cuáles han sido sus experiencias a través de lo que hacen. Eso es lo valioso del proyecto. Se mezcla con algunos otros temas que referencian ya más a cosas específicas de la luz, pero siempre bajo una charla como de un café. Nunca hablamos como desde el punto de vista científico, porque no queremos que el proyecto sea algo que se convierta en mucho más técnico, sino más bien como a partir de la experimentación de cada uno y de los conocimientos que traemos, pero basados en una charla muy amena para que toda la gente lo pueda escuchar, porque además es un programa que te escucha. En nuestra gráfica de escuchas están desde los chicos de 20 años hasta 65, entonces nunca creímos que el programa solamente se quedara en una sola audiencia, sino que es mucho más grande. Entonces esa es la idea de Hablando Luz, ¿no? Estuve haciendo otras cosas, ¿no? de colaboraciones, por ahí me apegué mucho al tema del emprendimiento de la mujer y de todo lo que se viene hablando muy fuerte en estas épocas. Entonces, pues participé también en una sociedad sin fines de lucro para impulsar a la mujer, ¿no? Esas fueron como de las cosas que estuve haciendo paralelas a la iluminación, porque la iluminación obviamente fue un mercado que se cerró mucho. Y entonces empecé a hacer cosas colaborativas para otras empresas y para hacer consultorías. Y volviendo un poquitito a lo del podcast, es interesante esto que decís, como la divulgación como para público general, sobre todo en español, porque muchas veces nos encontramos como que los textos o los podcasts o el material que encontramos de golpe es como muy específico.
y también eso lo cierra a mucha gente, ¿no? Digamos, como bueno, sí, no sé, yo tengo una carrera universitaria, entonces yo puedo acceder a un texto más específico y más técnico, pero alguien que recién se está asomando a interesarse por lo que es la iluminación, capaz que es un montón. Sobre todo porque muchas veces de golpe es como, bueno, la mitad de los términos están en inglés. Sí. Y no tienen traducción literal. Y es como, a veces es muy, muy frustrante. Y a veces ¿cómo se dice? No, sí, es muy frustrante cuando uno arranca y decís, ya se empieza a encontrar con un montón de palos o con un montón de dificultades. El hecho de tener una divulgación para el público en general es como de que todo sea más ameno también. Sí, no es como encerrarlo, sino más bien ampliarlo más, precisamente porque creo que es importante. Y no sé si se han dado cuenta, pero bueno, también tenemos ahí invitados que hablan, por ejemplo, Sí. biólogos, pintores, fotógrafos que han estado trabajando con el tema de la luz, pero bajo su perspectiva. Claro. Eso también lo enriquece de otra manera porque sí, o sea, verlo desde su punto de vista, creo que es muy válido y muy cierto. No solo nos encasillamos como solamente hablamos de temas de la luz, ¿no? Sino avanzar un poco más en dónde y en qué áreas está también la luz, ¿no? Que puede ser también hasta de manera espiritual para muchos. Por ahí hay un programa que tenemos que habla sobre la luz en la filosofía. Entonces, no solo encasillar como el tema de la iluminación. Hemos visto que sí, o sea, muchas disciplinas hacen uso de este recurso, ¿no? Hay temas gráficos, temas de la misma imagen. Entonces, eso para nosotras es muy valioso compartirlo porque también hablamos de temas en otros países, qué es lo que sucede, ¿no? Nuestros invitados, algunos son mexicanos, otros son chilenos, otros son de otras zonas de habla hispana, que están viviendo en otro país, pero que también ellos están aportando algo más a la iluminación. En China también nos escuchan por allá. Wow. Entonces, creo que en el único que no tenemos audiencias en África, porque no hay comunidad de habla hispana. Es verdad. Pero en el resto del mundo hemos tenido una buena oportunidad para poder compartir el proyecto. Sí, a mí particularmente en realidad son los tres que más me acuerdo ahora, que son cuando entrevistaron a Itzel Alba, diseñadora de iluminación para teatro, a Paulina Villalobos, que tiene los dos programas acerca de la luz y la sociedad en Chile, y cuando tuvieron la charla con Woman in Lady en México. Sí, también. Exacto. Sí, y pues bueno, ahí hay invitados especiales para cerrar este año. Muy que bien. No se los voy a decir porque es una sorpresa, pero... Está perfecto. Pero el proyecto va adelante, ¿no? Continúa para seguirse compartiendo. Muy bien, increíble. La verdad que felicitaciones, chicas, por este proyecto por parte de todas acá en el estudio, porque está muy bueno. La verdad que está muy bueno. Muchas gracias. Y vamos cerrando con las últimas preguntitas. También con esto que vos decías que ahora en la pandemia te empezaste a vincular con organizaciones acerca de, corregime si lo estoy diciendo mal, pero acerca del trabajo de la mujer en el área nuestra de iluminación. Sí. Sí, bueno, sí. No precisamente con temas de iluminación, era más bien un proyecto alterno que hablaba sobre las comunidades indígenas aquí en nuestro país. Bueno, es un tema de población muy fuerte que está, que abarca gran parte de nuestra población. Aparentemente no se ve o no se escucha. Y la intención de ese proyecto era
dar impulso a estas mujeres que carecen de educación, que carecen de, bueno, hasta de empoderamiento femenino, ¿no? Sí. Ahí hay otros problemas sociales que se van dando por temas culturales, por temas de la misma población. Entonces son personas que necesitan otro tipo de incentivos para que ellas mismas se revaloricen en términos de trabajo, ¿no? Proyectarles mucha más seguridad para que ellas sean independientes, para que ellas puedan salir adelante solas, no solo a través de que un esposo las mantiene o un esposo está pues proveyendo a ellas, ¿no? Muchas de esas mujeres también son mamás solteras, por ejemplo, entonces ese proyecto pues a mí me vincula con otras cosas que sí también tienen que ver un poco con mi manera de ser y de querer ayudar a los demás. Entonces, pues bueno, fue una etapa muy positiva, me permitió conocer ese lado que a veces estamos como desconectados, ¿no? Estamos como, si no te mueves en ese medio no lo conoces y te permite también a ti hacer algo más por ellas, ¿no? Que en este momento la están pasando bastante mal. Entonces, proyectarles cierta seguridad, proyectarles que sí hay otras maneras de vivir y de ser independientes, ¿no? Entonces, esa era la intención de ese proyecto. Muy buena pinta, según como nos lo contás. Y hablando de esto también, digamos, vos, como mujer en el ámbito profesional del diseño de iluminación, ¿cuáles crees que son los desafíos que afrontamos nosotras dentro del campo profesional? Por lo menos dentro de lo que es más tu campo, que es iluminación arquitectónica y monumental. Pues el reto es hacer empatía con más mujeres. También el generar confianza en nosotras mismas para poder decir que lo que hacemos tiene reconocimiento, tiene valor, tiene proyección. De ahí pues siempre me he enfrentado en un medio muy masculino, porque a donde quiera que voy y estoy en una junta, siempre hay hombres. Es todavía el proceso de diseño arquitectónico y de este tipo es un medio donde hay muchos hombres. Sin embargo, en las universidades cada vez ves más mujeres que se están graduando y que son arquitectas, ¿no? Sí. Pero ahí no entiendo porque todavía, yo no sé si solamente es un tema de que se gradúan porque les gusta el título universitario o porque sí realmente lo apliquen. Del grupo, ¿no? de personas que, en mi caso, pues bueno, tengo la fortuna de tener amigas que sí son completamente empresarias, independientes, todas ellas dedicadas al tema de la arquitectura, ¿no? En este caso. Pero sí, el reto siempre está, inclusive cuando te presentas y te ven más joven, te ven que eres mujer y te ven que estás haciendo cosas que posiblemente en el ramo de los hombres es como todavía extraño. Todavía estás, te puedes sentir un poquito frágil, ¿no? Pero creo que todo eso se va o sea, va cambiando por lo que tú haces y lo que tú en ese momento proyectas, ¿no? Entonces, cuando ya te ven ahí, literal, trabajando, subiéndote al andamio, muévele aquí, muévele allá, trabajando y proyectando, cambia su perspectiva. Entonces, no dejemos de hacer eso que nosotras hacemos como mujeres, ¿no? Y yo creo que ese es el panorama que nosotros vamos a ir cambiando poco a poco. Es un trabajo que necesita mucha labor por parte de todas nosotras,
y de tenerse mucho apoyo entre todas para poder seguirlo proyectando al final de cuentas, ¿no? Esa es la única manera en la que nosotras vamos a poder sentirnos más libres, más fuertes en nuestra profesión. Sí, sí, sobre todo pensando que también hasta, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Lo que es el diseño de iluminación de espectáculos, la carrera que yo hice universitaria no tiene más de 20 años de existencia y antes de eso era solamente ir de oficio. Y aún al día de hoy en lo que son los teatros hay algunos espacios que todavía están como, ¡ay! Pero una mujer levantando luminarias en una escalera. Y estamos en pleno siglo XXI. ¿Sí? Sí. Señor, se puede hacer. Ya leí, tipo, ya me formé para esto. Pero bueno, sigue haciendo. Es un trabajo medio de hormiguita, ¿no? Como en todos los lugares. Ir y poner, digamos, mostrar que uno es ¿cómo decirlo? De poner lo mejor de sí en cada trabajo y demostrar si yo como mujer también puedo hacer ese trabajo. Así es. Creo que haciendo las cosas con mucha precisión, con mucha calidad, con mucho compromiso, disciplina, esa es la manera en cómo nosotros podemos dejar una huella en cada cosa que hacemos. Siempre con esa vocación, con esa ética, ¿no? Creo que sin duda yo me veo ahora y a veces en mi equipo prefiero mujeres porque siento que están más comprometidas con lo que hacen, con lo que dicen. No quiere decir que los hombres no, pero ahorita en este momento lo he estado un poco comprobando, ¿no? en estos proyectos que se han estado dando y de repente tengo que contratar a alguien que esté disponible, entonces me ha tocado, ¿no? Diferente niño o niña, y he visto un poquito esa tendencia, que ahorita las mujeres están agarrando un compromiso muy fuerte con ellas mismas, con lo que quieren hacer, con lo que quieren ser. Entonces, sin duda es algo que va a generar, no, tal vez no un cambio inmediato, pero sí un reconocimiento a través del tiempo. Sí, sobre todo para las nuevas generaciones que van a venir después de nosotras, que van atrás y vean todo el camino ya bien pavimentado. Lo mejor que se pueda. Sí. Y una última pregunta y ya cerramos. No te quiero tomar más tiempo. Para saber si hay alguno de los trabajos tuyos que tengas actualmente que, digamos, que nos quieras comentar, que quieras hacer difusión. Este es el momento de los chivos donde digas, sí, estoy haciendo esto, vengan a ver mi trabajo, vengan, ya sea de manera presencial o de manera virtual, que nos quieras comentar. Pues mira, ahorita prácticamente todo el trabajo que estoy haciendo ahorita es de mucha consultoría. Estoy llevando el proyecto del Museo de la Ciudad de México, el Museo de Historia Natural en la Ciudad de México, en su segunda etapa. Este proyecto ya se había hecho hace 2 años, si no me equivoco, una primera etapa. Ahorita se está desarrollando la segunda etapa. Entonces, pues bueno, me contactaron para llevar este proyecto. Va a estar muy interesante. Seguramente para diciembre, si todo sale bien, o enero del siguiente año ya va a estar funcionando. Y ese, bueno, es uno de los proyectos que van a poder ver de manera más inmediata. De ahí igual tengo proyectos para residencia. Igual ahorita estoy llevando un reajuste de una casa en Ciudad del Carmen, Campeche. Ahí el proceso es distinto porque es un espacio salino y de humedad. Entonces ahí
intervención es muy diferente porque, bueno, tienes que contemplar equipos que sean resistentes a esta salinidad alta y a esta humedad para que perduren en el tiempo. Ahí es un proceso de reajuste en esta casa. Ya hay equipos de iluminación colocados, pero la verdad no se hizo un buen proyecto de iluminación, solamente fue como algo que en ese momento solucionó el cliente, pero no es un proyecto. Entonces estamos haciendo ese ajuste para esa casa. Por ahí viene otro proyecto para Tulum, que es la playa del Caribe, aquí de México. Ahí también, por ejemplo, ya estamos analizando cómo hacer un proyecto más sustentable, porque está en una zona que es selva, y ya nos gustaría hablar, pues sí, de temas que sean de ecología y de cosas que no impacten tanto en esa zona. Ya de por sí hacer un proyecto en esta zona impacta, entonces hacer lo mejor posible para que la iluminación no sea algo que sea sobrepuesto y obligado, sino que sí pueda tener cierta sustentabilidad en cuanto al producto, en cuanto a la luz y a la salud misma del mismo espacio. Sí. Genial. Esos son tus proyectos presenciales. No presenciales, ¿van a seguir con Hablando Luz? Sí, seguro. Sigue Hablando Luz. Eso es un plan que va a continuar, sin duda, no se acaba el proyecto. Por ahí del lado de Mutar, que ahí me dedico a la parte del proyecto de iluminación. Mutar, que está basado más en arquitectura, pero bueno, soy la dirección de proyectos de ahí. Sigue avanzando, hay unos proyectos de concurso que se están dando. Y así bueno, ahorita estoy en pláticas con una oficina que hace diseño industrial en Brasil, que eso también se está ahí calentando y se está cocinando un poco la receta para hacer algún producto de iluminación con ellos. Entonces, pues bueno, va caminando, todo va teniendo un proceso despacito, pero en eso se está avanzando. Genial, y ya internacional se vuelve todo. Bueno, pues una parte, ¿no? Creo que también la pandemia hace que nos conectemos todos. Esa es la ventaja de tener estos medios de comunicación, porque nos hemos vuelto más cercanos tal vez, ¿no? Aunque sea a través de una pantalla, pero sí, o sea, todos estamos tal vez más conectados de lo que pensábamos. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bien, si alguien quiere buscar tu trabajo, se quiere contactar con vos en redes, te podemos encontrar el podcast en Spotify. ¿Y dónde más te podemos encontrar? Pues bueno, en mi página de Mutark, así como lo escuchan, MUTARQ, mutark.com, ese es. Vamos a dejar el link abajo, cualquier cosa. Sí, ahí, bueno, para la parte de diseño de objeto está Into Object, que es INTOOJECT, Into Object. Genial. Y bueno, pues sí, síganos en Hablando Luz, eso estaría genial. Buenísimo. Y a nosotros el estudio nos pueden seguir en Instagram, en YouTube. Todavía no tenemos Twitter, pero tenemos página web. Nos buscan como Sofía Costa LDS. Bueno, nada, muchísimas gracias, Carmen, por estar hoy. La verdad que muy enriquecedora la charla. Gracias y felicidades por tu proyecto. La verdad es que las felicito a las tres. Me da mucho gusto y pues que sigan los éxitos para ustedes también. Gracias. Bueno, gracias a todos por mirar la charla. Los esperamos encontrarlos en una nueva charla, tal vez de luz latinoamericana, tal vez sobre otros temas, pero vamos a seguir hablando de iluminación. Muchísimas gracias.